Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre los cuentos infantiles y la importancia de establecer un buen hábito lector desde que los niños son muy pequeñitos. Para ello los niños nos tienen que ver leer, tenemos que leerles desde que son muy chiquitines y tienen que poder manipular también los cuentos. Os voy a enseñar unos cuantos cuentos que tengo por aquí en casa para enseñaros diferentes tipos de cuentos y diferentes cosas que podemos trabajar, ¿no? Más allá de leer el cuento en sí, podemos trabajar el lenguaje, podemos trabajar otros aspectos más didácticos. Empiezo con este tipo de cuentos que son para bebés. Son cuentos que son lavables, que son totalmente manipulables por ellos, ¿no? Es fácil de pasar las páginas, no nos podemos hacer daño con las puntas y podemos morderlos, que tampoco pasaría nada porque no son de cartón y papel, son resistentes. Después tenemos los típicos cuentos que son de plástico, también son fáciles de manipular, también pueden morder y además los podemos meter en la bañera y es otra manera de interactuar con los peques y los cuentos en su momento de relax del baño. Después también para bebés tenemos cuentos que son más de adivinanzas o cuentos que les hacen más gracia porque tienen otro tipo de historias, de la manera de interactuar. Y también tenemos cuentos que no tienen letra, ¿no? Que a medida que los niños empiezan a tener lenguaje, pues pueden ayudarnos a explicar estos cuentos que además, lo que decía, no tienen letra, por lo tanto somos nosotros los que creamos un poco la historia acompañada de las imágenes. Tenemos cuentos también clásicos como por ejemplo el cuento del Elmer para trabajar la diversidad. Este es mi primer Elmer, para bebés también, es una versión más reducida que a mí me encanta. Y lo que decíamos, trabajar la diversidad, trabajar valores, trabajar emociones. También tengo aquí el cuento de Monstruo Rosa, que es en la misma línea de trabajar la diversidad, que también es un cuento que me encanta, es muy bonito la historia. Cuentos que les gusta mucho a los niños que tienen las ventanitas, que tienen que ir desplegando, que también podemos interactuar mucho con el y que abra debajo, ¿no? Y que expliquen, aparte de la manipulación que les encanta. Este tipo de libros son muy atractivos para ellos. Tenemos cuentos también de texturas, también para bebés. Hay diferentes texturas. No solo los leemos, sino que con las manos también los trabajamos. Y los típicos cuentos de texturas de animales, que esto también les suele gustar mucho. Tenemos diferentes tipos de los pelitos de los animales y cada página o cada animal es una textura diferente. También trabajamos el sentido del tacto. Después tenemos cuentos didácticos, como por ejemplo este, que es un cuento, pero es un memory. Vamos a trabajar el memory, la memoria. Otro tipo de cuentos son aquellos que, este por ejemplo es muy chulo. Tenemos siempre una imagen y después tenemos que identificar los elementos que salen en esa imagen. Aquí están esos elementos y tienen que encajarlos en el sitio adecuado. Así que es una manera también de trabajar vocabulario específico. Este cuento, por ejemplo, son palabras de la casa, pero hay de este tipo con muchísimos bloques de vocabulario. Después también tenemos cuentos, estos son una pasada, cuentos pop-up, ¿no? En el que están los personajes, pero después cada escena del cuento, a ver que se vea bien, cada escena del cuento se nos despliega aquí un escenario fascinante, que incluso para jugar. Después tenemos cuentos más didácticos, ¿no? Más de aprendizaje.
Este, por ejemplo, es de las vocales y viene acompañado con su CD, con las vocales, cuentos con los que hay canciones que acompañan nuestras lecturas, que ayudan a este aprendizaje, en este caso de las vocales. Cuentos, este por ejemplo es un cuento personalizado, ahora cada vez hay más cuentos que puedes personalizar con el nombre del niño o de la niña, ¿no? Con su dibujo incluso, ¿no? Muy caracterizado, y este, bueno, es la historia del nombre en sí, de tu hijo o de tu hija, y es muy chulo. Después, bueno, cuando los niños se inician en la lectura, es importante también, ¿no? Que vayamos un poco por fases, ¿no? Normalmente los niños empiezan con las lecturas más de mayúsculas, ¿no? La letra de palo que decimos, después ya la letra manuscrita, hasta pasar a la letra de imprenta ya con 6-7 añitos. Espero que os haya resultado interesante, yo os he enseñado unos cuantos, hay muchísimos tipos de cuentos. Es una gozada establecer ese vínculo a través del cuento con nuestros hijos, y además que si desde bien chiquitines se les lee y te ven leer, es verdad que ellos cogen el hábito, porque cuando son más mayores, si no lo has trabajado desde bien pequeñitos, dirás, este niño no lee, pero hay que trabajarlo desde que son bien pequeñitos. Y lo que decimos siempre, predicar con el ejemplo, ¿no? Que nos vean con un libro. Bueno, espero que os haya resultado interesante el vídeo y nos vemos pronto.